there came a sound from heaven as a rushing. Buenos días, el día de hoy al mensaje de la cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern y Loren Larson. Loren, fue uno de los mejores mensajes que has predicado el domingo en la noche. Gracias. Fue maravilloso y explicó usted lo que la gente debía saber y no hubiera podido pedir algo mejor. Tiene que hacer eso cada vez que predique ahora, por favor. Voy a hacer lo mejor posible. Bueno, pues. Y el tema principal es lo que es demasiado importante. Si no se hace correctamente, entonces eso daña al que lo recibe, si no lo comprende como debe. Pero si se proclama correctamente, si se enseña correctamente, predica correctamente, entonces esa persona lo comprende y lo toma para sí mismo. Cambia su vida para su mejoría, para su beneficio. Entonces ha alabado Dios por eso. ¿Hay campañas por allá? Claro que sí. Bueno, digo que a finales de octubre, pero en unas semanas, del 21 al 23 de octubre, Grace y yo estaremos en Denver, Carolina del Norte, en Lakeside Church, visitando a los pastores Jason y Summer Collins en Denver, Carolina del Norte. Viernes ministrará Grace a las 7 p.m. y el sábado en la mañana a las 10:30 a.m. tendrán una conferencia para damas. Grace será la predicadora principal y el sábado en la tarde a las 6:30 p.m. comenzaré yo, el domingo a las 10:30. Si se encuentran en esta área, nos encantaría que vinieran y formaran parte de los servicios. Nos encantaría presentarlos a Jason y Summer Collins. Son pastores con un gran corazón, aman a Dios, predicadores dinámicos ambos y predican y enseñan el mensaje de la cruz. Muy bien, Josh. Bueno, sí, del 14 al 16 de octubre, papá y yo estaremos en Cuba, Missouri, en At the Cross Family Worship Center. La dirección es el 60 Christina Lane en Cuba, Missouri. Servicios el viernes a las 6:30, 7:30 el sábado y a las 6:30 domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor Mike Mounts, 573-259-1877. Joseph acaba de llegar el jueves y el viernes. Tuvieron servicios maravillosos y el Así Señor fue. se movió grandemente. Creo que es lo mejor que alguien puede decir con respecto a su iglesia. Que el Espíritu Santo se mueve y el Evangelio se predica así y es. podemos decir eso de ustedes también. Los veremos allá. Muy bien, Dave Smith. Claro que sí, del 28 al 30, Kensett, Arkansas, en el noreste de Arkansas. Russell y Kim Merriman son los pastores allí, Way of the Cross Church. Viernes a las 7, sábado a las 10 a.m. y el domingo a las 7 p.m., perdón, a las 10 a.m. el domingo. Sábado a las 10 a.m. y a las 7 p.m. y el domingo a las 10 a.m. en Kensett, Arkansas. John Rosenstern. Estaré con Josh en Missouri, esperando con una gran oportunidad. Muy bien, alabado el Señor. Y el día de ayer en el Centro Familiar de Adoración, Gabriel predicó un mensaje fenomenal, realmente, fenomenal. 2 mensajes que fueron directamente de gloria. Y realmente damos gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Y quiero darle gracias a ustedes por el Bibliatón. Y fue un total de 40,649 Biblias, que son muchas Biblias, ¿no? Y gracias a Dios por eso. Y el número total fueron 36,036 Biblias. Eso quiere decir que 4,000 personas aproximadamente compraron Biblias para su uso personal o amigos, y tal vez fueron Nuevos Testamentos o algo así. Pero le damos gracias al Señor, ¿no? Por lo que Él hizo por nosotros. Vamos a continuar donde nos quedamos en la última ocasión. Gálatas, capítulo 2, versículo 3, por favor, Dave.
Pues bien, y a un Tito que estaba conmigo siendo griego, No puedo leer, Dave, adelante. un gentil, fue obligado a circuncidarse. Pablo probablemente lo tomó como un juicio. Ahora, permítame mencionar lo siguiente antes de continuar. Aquí estamos hablando de una de las reuniones más importantes, la reunión que había sido, era una de las más importantes que jamás se había llevado a cabo en la historia de la humanidad. Era una de las más importantes que se llevaba a cabo en lo que tenía que ver con la iglesia, porque el resultado sería que el evangelio sería para todos. Jesús murió en la cruz por toda persona, blanco, negro, amarillo, rojo, no importa quién fuese, circuncidado, incircuncidado, días de fiestas o no, no importaba. Y esta reunión en particular decidía lo que eso sería. Y si hubiese avanzado de una manera equivocada, hubiese llevado a la iglesia, tal vez hubiese destruido la iglesia al punto donde no restase nada. Lo que Dios le había dado al apóstol Pablo, el nuevo pacto, Jesucristo es el nuevo pacto, y, y la explicación de ese nuevo pacto fue entregado al apóstol Pablo. Y él comenzó inmediatamente a predicarlo, a proclamarlo, a enseñarlo. Y ahora él va a Jerusalén y, y él se lleva a Tito con él por revelación. El Señor le dijo que lo hiciese. Y Tito es un gentil, entendamos. Él es un griego, en esencia. Y él no se suscribía a todas las cosas o todas las creencias de la religión judía, de la ley, en lo absoluto, de hecho. Pero él había entregado su corazón a Cristo y en lo que tenía que ver con Pablo, y terminó siendo de esa manera totalmente, él estaba tan correcto con Dios como cualquier otra persona en el mundo. Así que esta reunión dependía de su rechazo o aceptación, y qué bueno que fue aceptado, ¿no? ¿Algún otro comentario, hermanos, al Sí, respecto? hermano Swagger, si Tito hubiera sido obligado por los individuos judíos en Jerusalén a ser circuncidado, eso hubiera obstruido la obra del Espíritu Santo en su vida en el sentido de que tenía necesidad de algo más para ser salvo y seguir la obra de Dios. Interesantemente, un prosélito o una persona convertida al judaísmo realmente no se convertía en judío. Lo que dependía de ellos era ser obedientes a las cosas de Dios. En el nuevo pacto, un creyente debe ser obediente a la fe en Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces, guardar la ley era más que nada obediencia, y creer en Cristo era más del Nuevo Testamento. El gentil no tiene que ser judío para ser salvo o santificado ante Dios o apartado o ser judío. Eso es lo que los judaizantes querían hacer, porque sabían que si podían circuncidarlos, era la entrada solamente para todas las otras situaciones en la ley. Querían traerlos a Mm, la esclavitud en la ley para cumplir todo el aspecto de que ellos sentían que era la ley. Pero Pablo diría que la circuncisión no era nada, no No, significaba la nada. circuncisión o incircuncisión. Simplemente era solamente cortar o mutilar el cuerpo humano y no era nada, no era nada. En algún momento significó algo y así fue durante mil y tantos años, pero ya no. Jesús satisfizo las demandas en el Calvario, todas las Sí, la demandas. circuncisión del corazón es lo que se presenta aquí en el libro de Ezequiel y de lo que Así se habla es. en el nuevo pacto. Pablo haría referencia a eso en diferentes lugares. La idea es que nuestra fe en Cristo y entender que lo que Él hizo en la cruz y nuestra fe en esa obra consumada de la cruz es lo que santifica, justifica y nos hace rectos ante Dios. Me pregunto cómo se sintió Tito en aquella reunión.
Creo que sí, creo que tal vez estaba muy emocionado por la oportunidad de ir con Pablo y él entendía completamente lo que estaba en la balanza, tal vez no, pero Bueno, yo creo creo que que podemos sí, yo darnos creo que cuenta de lo que sí. estaba sucediendo en la discusión que se estaba presentando, que él El Señor no hubiese tenido a Pablo llevando esa situación. Él llevó a este joven que sabía que sabía lo que estaba sucediendo. esa era una persona que Pablo animaba o que Exacto. consideraba como una lección excelente de un gentil salvo sin la ley. Y recordemos que los apóstoles y aquellos allí aún están en ese modo de exploración, ya sea que lo veamos como Hechos 11 o Hechos 15. Este, este es un evento privado y así que Pablo quería Mm. expresar lo que él creía y lo que él siente que el Señor le ha dado a él. Y la idea de, bueno, no eran aquellos que, y lo vamos a leer en el versículo 4 aquí, pero no eran aquellos que con los que Pablo quería platicar, que querían comparar a Pablo o No, a Tito. no, no lo eran. Y él de hecho utiliza un término como falsos hermanos o hermanos falsos en el versículo 4. Pero había un grupo de personas que entraron sin invitación a esta reunión privada y fueron ellos los que presentaron el problema con Tito. Pero Pablo quería que Tito fuese el de prueba allí, Sin ¿no? duda alguna, claro que sí. Estoy seguro que al prepararse para seguir adelante, vemos que el mismo espíritu que lo llevó por medio de la A revelación a ir. ir, también lo instruyó a llevarse a Tito como un ejemplo, como esa prueba, como usted lo mencionó. Habían ciertos hombres en Jerusalén, como dijiste momentos atrás, que Pablo tuvo que tener allí ese respaldo, hubiese habido un Sí, problema, el ¿no? liderazgo de la iglesia, lo que los líderes dicen, la gente sigue. Sí, Entonces, así es. aún el día de hoy, bien o mal, lo que los líderes dicen, la gente sigue, es la naturaleza de un líder. Así que por eso es que es tan importante Ujú. que los líderes estén en sintonía con el Evangelio. Y Pablo sabía, ya como cubrimos en los versículos 1 y 2, que el no conectarse con el liderazgo judío, con el liderazgo real de Jerusalén, que por cierto no era representativo de lo que estaban tratando de convencer u obligar a Tito, pero el verdadero liderazgo de Jerusalén, Santiago, Pedro, Juan y otros, ellos eran los que él sentía que necesitaba tener una conversación con ellos, porque de sus ministerios vendrían los pensamientos y las acciones de todos los demás. Bueno, como vamos a leer aquí en un momento, estos individuos que llegaron no fueron invitados allí. Es lo que quiero decir, sí. Ellos no fueron invitados. Pablo sabía que si Santiago y Pedro y otros que él no citó, si ellos decían estamos contigo, todo iba a funcionar. Si decían no, tiene que ser circuncidado, entonces ahí iba a haber un problema. Correcto, así es. Y eso es lo que él estaba tratando de resolver en esta situación. Así es, así es. Así creo que fue con Pedro y Juan y creo que Bernabé estuvo allí aparentemente, Sí, por lo que nos enseña la Biblia. Entonces yo creo que tiene sentido el entender, como usted dijo, hermano Lauren, el no buscar tanto permiso, pero revelar el liderazgo. Miren lo que correcto. está sucediendo Sí, aquí. Y más adelante Pedro tiene la oportunidad de ver eso con el grupo de italianos, sí. ¿no? Ahora bien, él etiquetó bastante fuerte esto etiqueta a estos individuos que llegan sin ser invitados, que llegan como falsos hermanos. Esas son palabras Sí, fuertes, tal ¿no? vez queremos leer ese versículo. Sí, yo creo que debemos hacerlo. Dave, por favor. Y eso por causa de falsos hermanos que se entraban secretamente. Sugiere que eran creyentes, pero su insistencia sobre la necesidad de la ley constituía una negación de Cristo en la opinión de Pablo. Para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, Astutamente. La verdad del Evangelio estaba en juego. para someternos a esclavitud. Abandona la cruz siempre o abandonar la cruz siempre resulta en esclavitud. Yo quiero decirle algo. Yo hubiese querido estar allí presente y ver aquel acontecimiento
escuchando lo que dice Pablo aquí. ¿Qué piensan ustedes que hizo Pablo cuando llegaron? Porque no fueron invitados. Bueno, mire, yo no creo que realmente uno puede sorprender a Pablo demasiado en ese aspecto. Él ya sabe qué es lo que él va a decir, simplemente tiene cuidado aún con este grupo. El término hermanos falsos está, bueno, se ha discutido muchísimo. ¿Será que estos hombres jamás eran salvos? No Sí. tenían, no tenían verdadera afiliación con el cristianismo y con el nuevo pacto, salvación. Muchos presentan esa idea, presentan la idea y el término falsos hermanos podría, honestamente, podría dirigirse hacia eso, pero me parece como que una persona que no era verdadera o estaba conectada al cristianismo verdaderamente no hubiera estado tan interesada en esta reunión, ni siquiera Mm. seguir adelante. Me parece como que estas tendrían que ser personas que no son salvas y bueno, yo continúe ese proceso también. Me parece de igual manera, pero el daño que harían estas personas sería incalculable si se permitía que continuase, ¿no? Correcto. La reunión pública en Hechos 15 describe el mismo problema, ya sea que esta sea la misma reunión o no, no importa. El problema en Hechos 15, número uno, es que habían personas que estaban enseñando que uno tenía que ser circuncidado para ser salvo. Y había un sector, un grupo en Jerusalén que decía que tenían que guardar la ley de Moisés. Lo mismo, sí. Sí, entonces uno era de justificación y el otro era de cómo mantener la relación y ambos puntos de vista estaban mal. Y Pablo llegó para tratar de establecer lo que la relación con Dios es en el nuevo pacto. Y eso realmente es su meta principal. Entonces este grupo no entiende y en la iglesia en Jerusalén, bueno, habrían sido muchos días, ni siquiera sabemos cuándo fue que la iglesia de Jerusalén comenzó a aceptar las enseñanzas de Pablo, si ellos lo hicieron o no. Ellos, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén, eso detuvo la iglesia de Jerusalén. Así es, pero tristemente no le puso un fin al punto de vista equivocado de la ley. Ellos se unieron con los que guardaban la ley Parece que sí. y trataron de continuar, pero nunca llegó a nada, ¿no? Correcto, sí. Miren, y una vez más podemos ver la longanimidad de Dios, hermano Suagri. Yo lo digo y estamos hablando de 40 años de verdadero cristianismo exhibido y el Espíritu Santo siempre tratando de presentarles la plenitud de lo que Pablo entendía, aún al final de su tercer viaje misionero que habría sido, las fechas son bastante, bueno, estimadas, pero a 57 antes de Cristo, aún no entendían, por lo menos Santiago, no parecían en Romanos o en Hechos, pero después del Hechos 15, la decisión que se tomó, y eso fue de gentiles Sí, y sí. judíos. Entonces ellos aún estaban tratando de guardar la ley y de obedecer la ley de una manera innecesaria en el año 50 de ese, ya sea que esto hubiera sido el 43, 44, 45. Aún estamos hablando de una década después que no habían comprendido la visión completa que Pablo tenía. Todavía creo que Santiago trató de hacer lo correcto, pero él comprometió, me Sí, parece, la palabra del Señor en ese sentido. Yo creo que lo que él hizo fue desagradable. No creo que el Señor les hubiese destruido como lo hizo en el año que lo hizo, si ellos hubiesen sido tan sólidos como debieron de serlo por el Evangelio, ¿no? una de las cosas que sabemos y conocemos, tenemos que tener cuidado, Jesús lo dijo en el libro de Apocalipsis, querer que los ministros y los pastores de cada iglesia, advirtiéndoles que si no hacían lo que era correcto, Su removería candelabro su lo iba a hacer. candelabro. Significaba remover su influencia y la luz que se suponía que debía brillar. Ahí tenemos que reconocerlo, que si nosotros nos alineamos con los procesos de Dios, su verdadero evangelio, el creyente podría perder la influencia y la oportunidad de ser una influencia
que Dios quería que ellos tuvieran, y ese parece ser el caso de la iglesia en Jerusalén. Así es, así es. Vamos de vuelta a Sir Delphos, la palabra para hermanos falsos. Viendo las definiciones, parece que es uno que pretende ser algo que no es. Parece que es el énfasis aquí en varias fuentes. Yo creo que aunque estos individuos parece que miraban, se veían como cristianos, no creo que eran verdaderos nacidos del Espíritu, porque hubiesen reconocido la verdad. Y yo creo que aquí es donde viene la situación, la prueba del corazón del individuo. Cuando se presenta la verdad y se rechaza, hay algo que está mal en el corazón. No estoy diciendo que toda parte de lo que recibe el cristiano determina su salvación, pero estos tenían la intención de venir en contra de ello. Estaban buscando la ocasión, no tanto de escuchar verdad, sino de enfrentarla. Y tenemos muchos falsos maestros que han escrito libros e utilizan mucha terminología cristiana para atraer a la gente a esas ideas, pero en realidad, cuando se estudia lo que se está enseñando, ellos le anexan tanto que la poca verdad que presentan en ese mensaje está totalmente tergiversado. Uno en particular usa la terminología de que él trajo su enseñanza bajo el radar para que todo ese exceso de enseñanza no fuese reconocida por la comunidad cristiana, la más conservadora, ¿no? Pero la idea es que tienen una metodología que utilizarían para tratar como consecuencia esclavitud. En este sentido, no es una esclavitud de la ley, sino de propósito y un malentendido de la gracia de Dios. Y este es el peligro que tenemos que enfrentar, y yo creo que Pablo continúa en este problema y Santiago no habló del problema lo suficiente, por eso creó algunos problemas y terminó apaciguando un gran aspecto de todo esto, ¿no? Sí, Es lo que están tratando, de calmar no a se ambos puede hacer lados, sí. eso. No se puede. Hay que estar en contra directamente y eso protege las ovejas. Usted no puede dejar que un lobo vestido de oveja entre porque eventualmente él va a quitarse la vestidura de oveja y va a enseñar quién él es y va a querer devorar. Sí, John, hay millones ahora mismo que realmente son salvos, que no ven la verdad, no ven la verdad de la cruz. O es que ellos la ven y no la quieren admitir, una de dos. No sé cuál es la situación, pero este es un problema que ha plagado a la iglesia desde el primer día. Y, y cuando el Espíritu Santo hace algo, bueno, tenemos una cantidad de personas que se enfrentan a lo que el Espíritu está haciendo. Y podemos decir que no son salvos, pero sí lo son. La mayoría lo son. Y simplemente no quieren ver la verdad, no quieren recibirla y realmente les molesta y no la quieren. Entonces, lo que nosotros creemos impacta todo lo que nosotros absolutamente somos. sí. Permítame decir lo siguiente, estoy de acuerdo. Yo creo que hay aquellos que realmente no entienden, algunos no entienden el bautismo con el Espíritu Santo, otros no entienden la santificación por la gracia, como todos no entendimos en algún momento, pero creo que entienden la justificación por la fe suficiente para aceptar a Cristo como su Salvador para ser salvo. No estoy en desacuerdo con eso, pero este grupo por acá está buscando decir, para usted poder ser salvo, tiene que ser circuncidado. Cuando se dice eso, allí ya vienen los Sí. problemas. Ese grupo, ¿te aseguras que ese grupo del que Pablo está mencionando, porque habían varios grupos envueltos, estás seguro que este está demandando circuncisión? Bueno, estaban obligando a Tito a ser circuncidado. Exactamente, Evidentemente era era lo que su... buscaban. Mire, una de las cosas que quiero presentar una vez más, Bueno, pero vamos a decir que él no fue llamado a ser circuncidado. correcto, pero la idea de obligar era que ese era el argumento. Ellos estaban obligando. Él no cedió, pero el argumento era fuerte. No hubiera terminado bien. No hubiera sido como lo que vimos en Hechos 15 en público. Regresemos a este pensamiento. Recordemos que al presentar Dios el nuevo pacto, estamos tratando con una nación judía que ha existido bajo la ley más de 60 años, y no habían dejado a ellos solamente el verdadero entendimiento de la ley, pero también habían dejado a un lado la entrada a una relación que siempre era la justificación por fe, de acuerdo a cómo se reflejaba por Ujú. Abraham, su padre espiritual, su padre físico. Entonces la transición
ya no estar bajo la autoridad y responsabilidad a la ley mosaica, no habría sido un mover fácil para ellos. Y yo creo que Dios entendía eso hasta cierto punto, la rebelión y el rechazo, Él trata con ello, pero al mismo tiempo, 1600 años de estar bajo la responsabilidad de la autoridad de la ley mosaica no es algo que se puede deshacer o que se puede eliminar fácilmente. Así que al presentar Pablo estos conceptos al nuevo pacto, aún tenemos el argumento el día de hoy, dos Así mil años es. después. Imagínense ahora los primeros 30 años de la iglesia. Entonces yo sé que Dios es longánime y Él quiere que la gente Mm, entienda, pero la ley era un medio de mantener relación de pacto con Dios, jamás fue una entrada al pacto o una relación con Dios. La ley, y bueno, habían tantos propósitos para la ley, es difícil, uno no puede decir uno nada más, pero uno de los mm. propósitos era guiar a la gente a tener una relación correcta una con otra y tener una relación con Dios. Esa ley dependía de la gente, guardarlas, mantenerlas separadas y les enseñaba el carácter y la naturaleza de Dios, pero ahora, bajo los términos del nuevo pacto, la entrada del Espíritu Santo en el corazón, en la nueva creación, Es la señal. es, bueno, viene a reemplazar la Torá. Fue Gordon Fee, que de hecho fue el que lo dijo y yo pensé, bueno, pensé eso, pero fue bueno ver a alguien más decirlo. La Torá, o la ley, guiaba a la gente, al pueblo de Dios, porque no tenía nada más, pero ahora todo hombre, mujer, niña o niño puede tener todo lo que la Torá tiene y más, aún cosas mejores y más fuertes con respecto a conocer a Dios. Y Era un gran paso sí, ese. amén. Y no como la Torá, el nuevo pacto nos da el poder, la fuente para llevar a cabo lo que el Espíritu Santo está pidiéndonos hacer. La Torá no lo podía hacer. Entonces, entender que la ley era obsoleta, y yo creo que es la mejor manera de decirlo, hubiera sido muy difícil, especialmente para una nación que se enorgullecía y marcaba su existencia por las leyes de la ley. Bueno, ellos tenían una atadura sobre el Claro que sí. evangelio y ahora se lo van a imponer a Bueno, cualquier pero persona. nació de judaísmo, así que esta transición mire, la transición siempre es difícil. Nunca es fácil, Siempre es nunca es difícil. fácil. Y entonces, Pablo, una vez más, tenía mucho cuidado en esta transición, ya como lo hemos dicho, lo hemos notado, él no presentó, En lo como él dice en absoluto. este texto, ni por un momento, porque él iba a defender el Evangelio, pero él fue amable y paciente con aquellos que verdaderamente tenían un corazón para oír. Ah, el domingo, Hannah y yo fuimos a comer después del servicio. Estábamos en un restaurante y reconocí a un pastor, no lo había visto en muchos años. Estaba sentado comiendo y después de que él terminó, él vino y se presentó a sí mismo y yo lo recordé y no voy a mencionar su nombre. Estábamos ahí saludándonos y me dijo, se me quedó viendo y me dijo, yo estaba enojado con usted. Y yo, bueno, en ese momento pensé, Aquí bueno, hay que viene, escuchar. aquí Me dijo, sí, yo viene. estaba enojado con usted. Esa doctrina de que Jesús murió espiritualmente, estaba enojado con usted acerca de eso como un año. Estaba enojado con usted. Y después me dijo eso. Pero sabe, cuando el corazón del hombre realmente quiere conocer lo que Dios dice que es correcto, el Espíritu Santo revela. Así Y es, así ya no es. estoy enojado con usted. Y es todo lo que me dijo. Alabado Pero Dios. miren, esa declaración muestra que Dios obra en el corazón del hombre que dice, muéstranos la verdad. Lo más difícil para un predicador es admitir que he estado mal sobre algo, Exacto. porque estamos tratando con consecuencias eternas y es lo más importante en la faz de la tierra. Un hombre puede ganar a todo el mundo y perder su alma. ¿En qué le beneficia eso? Y un predicador no le gusta admitir, bueno, yo he cometido un error. Sí es. Es difícil. Correcto, pero fue un gran ánimo para mí porque
aunque él al principio estaba enojado, él pudo superarlo y no tomó una semana o un mes. Él dijo que fue como un año que comenzó a obrar a través de todo esto. Y esta es la misericordia de Dios, esta es la longanimidad de Mm, Dios. Estamos tratando con la transición, tratando con mucha transición en el mundo pentecostal en este momento, entendiendo la obra del Espíritu, así es. entendiendo una vez más todo el mundo. No estamos bajo ley, sino bajo gracia. Sin embargo, aún somos responsables ante Cristo de una manera que es mucho más estricta que cualquier otra cosa bajo la ley. Que lo que era la Y la ley, gente no sí. lo ve. Queremos nuestras reglas y rutinas y diferentes cosas. Y yo entiendo eso, pero estando bajo la ley de Cristo, una relación es algo mucho más Bueno, fuerte y pesado. ahora mismo lo estamos teniendo con el mensaje de la cruz. Claro que Y sí. hay miles de predicadores que están luchando con Eso es ello. cierto. Y hay muchos que han abandonado el camino y han visto la luz y han Sí, empezado a caminar en ella. correcto. Y hay muchos en transición, hermano Swagger. Con cuántos hombres hemos Sí, hablado? Y no voy a mencionar el nombre, pero mucho antes de que se reunieran con nosotros, el Espíritu Santo ya estaba trayéndolos, sacándolos del legalismo, sacándolos sí, hacia la fe y la gracia, llevándolos, exacto. así como lo hizo conmigo antes de que yo entendiera el mensaje de la cruz. Había una transición de trabajar por todo pensando que yo necesitaba el entendimiento de la gracia y la fe, como el mensaje de la cruz, al comenzar a abrirse, perdón, yo ya había estado preparado para el objeto correcto de fe. Cuando usted lo dijo, yo lo reconocí. Y eso es lo que está sucediendo en todo el cuerpo de Cristo para aquellos que tienen oídos para oír. Mucho antes de que llegáramos a la escena, obras del Espíritu, obras en sus vidas, en las que Dios estaba quitando algunas de esas cosas religiosas que no están funcionando, revelándoles primeramente que lo que tienen no está funcionando. Ese es el primer paso. Como el Espíritu Santo obra, yo creo que es una Puede barrera. serlo, Lo puede pero una ser. vez más, voy a decir esto cuidadosamente. El fracaso del mundo pentecostal abre la puerta para la enseñanza. Y Mm, cuando lo digo de esta manera, quiero aclararlo. El mundo carismático pentecostal en los últimos 120 años ha reinado la escena cristiana. Dios los concibió en los 1900, no voy a entrar en argumentos de las denominaciones diferentes, pero desde 1900, esos primeros 100 años, nosotros pasamos de una persona Agnes Osborne a más de 500 millones. Ahora, no todos así creían es. exactamente igual con respecto al bautismo con el Espíritu Santo, pero creían en una segunda obra, una llenura, etcétera, etcétera. 500 millones, muchos de ellos nuevos convertidos en el mundo, al punto de que el mundo pentecostal, bueno, no se puede negar la influencia y la veracidad y el impacto eh, Y no queremos del movimiento negarlo. pentecostal. Habiendo dicho eso, el movimiento pentecostal no ha podido hacer lo que la iglesia pentecostal pudo hacer en sus primeros 10 años. No ha podido entender lo que tienen en la salvación. Esta iglesia primitiva, ellos sabían lo que ellos experimentaron, lo que tenían, pero no podían definirlo. Se requirió de que Pablo llegara para poder ayudar a definirlo. Y estamos en esa etapa ahora. En vez de una década, ha sido 100 años, excepto por la mayoría de este segundo siglo del Pentecostés. Ha habido un mensaje, una enseñanza del mundo pentecostal en cuanto a cómo obra el Espíritu Santo. Para el año 2001 estábamos ya bien cimentados en este mensaje y estaba impactando a la gente y por eso es que la revolución de la gracia tomó a tanta gente instantáneamente. Fue una transición de ley a gracia, pero una vez más, tienen que mantenerse activo y dejando que las cosas que están mal salgan. La revolución de la gracia no hizo eso. Con esperanza nosotros lo estamos haciendo y compartimos con el mundo pentecostal lo que pueden tener y como dije o traté de decir el domingo,
no es un rechazo al bautismo del Espíritu Santo, sino un rechazo de lo que, cómo cabe dentro de mi relación con Dios, pero la cruz y mi objeto correcto de fe asegura mi carácter, me da libertad sobre el pecado, asegura mi desarrollo constante para que el poder pentecostal para el servicio pueda presentar un carácter formado por Cristo. Y es lo que debemos tener. Algo que ha sido falto. Ya puedo escuchar las voces. Bueno, yo conozco a gente que ha vivido para Dios y han vivido para Dios. Y sí, así es. Han hecho un tremendo trabajo. Han vivido en todo lo que ellos conocen en cuanto a lo que han sabido de la palabra de Dios y no se han visto ciertos fracasos, pero al mismo tiempo Dios quiere traer el conocimiento de cómo vivir para Dios, el conocimiento correcto del Espíritu y hay gente en transición. Así que tendríamos que actuar como el apóstol Pablo y continuar proclamando y enseñando para que lo que me sucedió a mí el domingo le suceda millones de veces a la gente. El predicador puede decir, bueno, yo estaba enojado con usted por lo del bautismo en el Espíritu Santo, pero ya no estoy enojado más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo comenzó a trabajar y a obrar y experimentaron ellos algo y dijeron, ah, y encontraron el gozo de la cruz. Correcto, pero es difícil para los predicadores decir estoy equivocado. Después que han enseñado algo durante Ciertamente, años, claro que es sí. difícil y, y tiene que hacerse, tiene que suceder. Hermanos, lo que sucede muchas veces, sé que esto sucede a menudo, la gente trata de reconciliarse, no rechazan muchas de las verdades presentadas porque si vemos la palabra de Dios no se puede discutir teológicamente con respecto a la cruz, pero se puede tratar de reconciliar lo que uno ha hecho y lo que uno ha estado haciendo con la cruz y hacer que pueda caber todo esto junto. Personalmente lo hemos visto muchas veces y no funciona, tiene que haber un arrepentimiento y uno tiene que dejar esas cosas. Tengo una pregunta con respecto al versículo 4. Tal vez lo podemos ver, dice aquí que por causa de los falsos hermanos que entraron secretamente. La idea es que estos individuos que, como leemos en el versículo 6, perdón, debían ser, bueno, tal vez tuvieron algo en cuanto a su posición, su estatus, entraron. ¿Quién los trajo? Dice ahí que entraron estos falsos hermanos. Y sé que estamos haciendo un debate aquí, pero sé que en Hechos 15 había una secta de los fariseos que surgió, que creían, pero indicaban que habían creído en Cristo, pero estaban tratando de decir, bueno, la circuncisión y regresar a la ley es algo que se requiere. Una vez más, tratando de mezclar a Cristo y la ley de una manera inapropiada. Entonces, lo que me pregunto es si posiblemente era un grupo de individuos que presentaron a estos, que los trajeron, no que los individuos, digamos los fariseos, por ejemplo, no estamos cuestionando su salvación, pero estos individuos que llegaron, esos falsos hermanos, como papá dijo, tengo problemas reconociendo que ellos, fijando sus motivos, realmente eran salvos. El punto es que si nos fijamos en la iglesia moderna, tenemos a predicadores que son salvos y aman a Dios y quieren ver a gente vivir para Dios y tener buenas vidas y no luchar con el pecado. No son un montón de mentirosos que andan por ahí. Sin embargo, han invertido tanto en lo que ellos siempre han hecho, Así es, tantísimo a tiempo y eso me dinero, refiero. que ellos traerán otras cosas de repente y sin saberlo. ¿Podemos nosotros hacer un paralelo con estos falsos hermanos a aquello que se ha presentado el día de hoy por los pastores, por los predicadores? No sé si estamos haciéndole violación al texto, pero usando la analogía, Repite eso otra vez. podemos utilizar estos falsos hermanos en el versículo 4, comparándolos con los falsos caminos que han sido introducidos a la iglesia el día de hoy. Alguien trajo estos individuos y en la iglesia moderna el día de hoy, otra persona, otro liderazgo, está trayendo cosas que son falsas. Sus intenciones tal vez no están tratando de destruir a la gente. Y esa es la línea final que estamos, o la fina que estamos caminando. No podemos denigrar a estos hombres de Dios, son hermanos en Cristo, pero lo que están trayendo de repente
un falso camino. Podemos utilizar como ejemplo la psicología. Hablamos de esto mucho, pero es muy cierto. Estos son hombres de Dios que trajeron psicología a la iglesia la mejor de las intenciones, creo yo. Ahora, no todos, yo entiendo, pero muchos lo han adaptado, lo han traído con la mejor de las intenciones para hacer qué? Para ayudarle a su gente, porque no estaban viendo lo que deseaban. Entonces, presentando esto, les quiero decir, ¿quién trajo estos falsos maestros? ¿Por qué lo hicieron? Porque es claro, estos falsos maestros, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos llegaron como enemigos para espiar el campamento. Mi pregunta es, ¿quién los trajo? ¿Y por qué fue que lo hicieron? No Bueno, tenemos esa información, ¿no? No sabemos el por qué. Eso habría sido como cualquier otra situación. Habría habido una afiliación o un acuerdo en cuanto a la persona que los llevó a esa reunión o una amistad así que es. existía, cualquier acuerdo con el que ellos querían presentar. Esto fue una protesta fuerte y cuando ellos llegaron, no estaban pretendiendo ser una cosa u otra. Ellos dijeron claramente que era lo que pensaban, aunque no habían sido invitados. Alguien los trajo a la campaña a la reunión y es el término falsos hermanos. Entraron en secreto, que entraron para espiar nuestra libertad. Vinieron a protestar, vinieron para atacar lo que Pablo estaba predicando relativamente a Así todo es, eso. Entonces, así es. ese fue su motivo. No era un motivo bueno ni secreto, era lo que querían hacer y tratar en esa campaña y esa era su intención desde el principio. Ellos sabían cuál era su intención. No eran seguidores del apóstol Pablo. Correcto, estaban en contra de lo que él enseñaba. Cuando regresemos de la Después de la pausa, quiero pausa presentar algo. quisiera preguntar algo, ya volvemos. Ya estamos de vuelta. Por favor, comenzaremos con el versículo 3. Y perdóneme, hermano Swagger, Josh quería añadir algo. Bueno, lo único que quería presentar, y gracias, es que debe presentar el hecho de que aquellos que estaban aquí, y vamos a llegar a eso ya en el versículo 5, pero llegaron sin darle lugar a estos individuos. Creo que es importantísimo notar la respuesta a quien quiera que haya traído a estos individuos. No sabemos quién fue que trajo a estos hermanos, pero el punto es que ellos fueron, bueno, ellos entraron, y ese es mi punto, que diferentes cosas, falsa doctrina, falsos caminos han entrado. Entonces ahora tenemos que ver cuál fue la respuesta y esto es culpa del pastor de la congregación local y de los predicadores y ministros que guardaban y ministraban la palabra de Dios. No debemos darle ningún lugar a estos falsos caminos, sea una doctrina o un individuo, un maestro, lo que sea. Si alguien, quien sea que predique, sea lo que sea la doctrina, si alguien es marcado como falso, si está mal, ¿cómo lo identificamos? Bueno, cualquier otra cosa aparte de fe en Cristo y el crucificado solamente. ¿Podemos dejarlo así nada más? Si ese mensaje llega, el pastor debe, sin cuestión alguna, sin duda alguna, tiene que decir, no vamos a aceptar esto. Y tenemos que hacer exactamente lo que se hizo aquí, sin ser malos, ese no es el punto, pero, y hemos hablado de esto antes, las diferentes modas y movimientos que han entrado a la iglesia, diferentes en las últimas décadas, si la gente no comprara los libros, no entrara a las campañas o diera su oído, no fuera a ningún lugar. Entonces el liderazgo es el trabajo de liderazgo, así como los que estaban presentes en este texto, de decir, no es correcto, está mal y no vamos a ni siquiera presentarlo, no vamos a darle ni un momento, vamos a tener que regresar a la verdad. Entonces yo creo que es importante en este texto notar que no solamente qué era lo que estaba pasando, sino cuál era la respuesta clara a todo esto. La mayoría de la situación, George, lo que pasa es que los predicadores, lo que predican está bien. Mencionaron que creían en Cristo y el crucificado, ellos se levantarían y dirían, es exactamente lo que yo creo. Simplemente que no avanzan mucho con ello. Avanzan Sí, mucho. Y ese es el problema. y eso es lo que realmente sucedió aquí. Pablo es el único que es fuerte, es el único. Sí, él es el Pablo único. fue el único. El liderazgo con quien habló todavía no tomó la decisión.
aún después de esta confrontación, Sí. si es la hambruna, miramos un poco a la dirección de Pablo, a donde dijeron, ustedes van a los gentiles y nosotros a los judíos, pero por lo menos lo aceptaron, aceptaron su ministerio, no aceptaron todo lo que enseñaba. Entonces, cuando nosotros decimos las reuniones para entrenar el liderazgo, y la gente fuera del liderazgo entró y la gente entró sin invitación, Pablo fue fuerte. Él no se comprometió y ese es No, el punto. La gente se compromete. pero lo que estoy diciendo que los otros líderes todavía no habían tomado una decisión, realmente no estaban seguros que Pablo era. Entonces, solo quería hacer el punto, el texto ahí muestra que Pablo rechazó moverse, Sí. pero los otros líderes todavía estaban luchando con el concepto. Ellos dirían que ellos creen en lo que enseñamos y predicamos. Es difícil negar la cruz, Sí, ¿verdad? seguro. Sí, es muy difícil. Bueno, diferente. Yo creo que es el fundamento del cristianismo. Sí, bueno, claro que lo es. Pero cuando hablamos del hecho de que así es como debemos vivir para Dios diariamente, es donde ellos se retractan porque estamos diciendo que vamos a ayudar varios días y vamos a memorizar escritura cuando hagamos esto, aquello y lo otro. Y esas cosas son buenas, pero no les dará victoria sobre el pecado. Correcto. Y ahí es donde Sí. entra la fricción. Y estos líderes todavía estaban tratando de ver todas esas cosas, no entendían todo lo que Pablo entendía y él era el fuerte entre todos ellos. Y yo creo que nos muestra esto, que cuando usted tiene a alguien que viene y está fuertemente en contra del Evangelio y trata de decirle que lo que está enseñando y predicando en lo que se refiere a la cruz está equivocado, eso merece una reprensión fuerte y Sí, tiene que amén. pararse por la verdad. Pero mientras otros están tratando de decidir lo que ellos creen y lo que ellos van a hacer con la verdad, todavía trabajamos con ellos porque ellos todavía no han decidido en el lado de de rechazo. Posiblemente lo hagan y eso es lo que sucede con la verdad, lo hace disponible y la gente lo que no quiere se van a separar del uno. Entonces, Sí, amén. ya terminé con esto y se van. Pero hay otros como este caballero que mencioné el domingo, que tomó un tiempo, pero mientras estudió y fue honesto con sí mismo, como usted dijo, es difícil para un predicador y un líder cambiar lo que ellos han invertido y han pensado. Tomando una decisión a lo que usted cree es una elección moral. Es grande, no es algo pequeño. Entonces, lo que estamos pidiéndole a los predicadores a veces es reevaluar lo que ellos creen y hacerlo sinceramente y tomar su tiempo, entrar a la escritura, mirarlo, estudiarlo, porque ahora en sus mentes están rechazando algunas de las cosas que estamos diciendo porque ellos no aceptan las cosas que decimos por Sí. su creencia. Pero a la ley, a los líderes de Jerusalén todavía era muy importante y era bien difícil para ellos entenderlo completamente. Yo creo que Pablo lo tomó como una victoria a pararse en contra de Dios y ver qué tan fuerte era su verdad y lo que él creía y esperaba de que ellos lo iban a seguir. Pero él no se desasoció, no los rechazó, sabía el daño que se iba a hacer si Sí, así es. lo hubiera hecho. Pero como tratamos a la gente en el proceso es grande. Él se los dejó a ellos, les dio la verdad y fue para ellos, dependía de lo que ellos creían. Y yo pienso, acordémonos a todo el resumen de Gálatas. Pablo estaba escribiendo la iglesia de Gálatas, mostrándole la lucha que la iglesia primitiva, la lucha para entender lo que Pablo estaba enseñando. Entonces estaba mostrándolo como una lección de historia a los recipientes de esta carta, mostrándoles, esto no es fácil, pero esto es lo que yo les enseñé a ustedes, esto es lo que yo represento, esto es lo que yo he dicho. Y Dios me lo dio. Y Dios me lo dio y después va más adelante y le muestra a Pedro
la aceptación de él, aunque Pedro realmente se alejó una de las cosas después de que él había decidido seguir. Entonces muestra en esta carta a sus convertidos siguiendo el Evangelio siempre ha sido una batalla. Este mensaje de tratar de alejarlo y regresarlo a la ley ha atacado la verdad del Evangelio desde el principio. Ese es el propósito de los primeros dos capítulos y él está mostrándolo como una señal. Entonces, Pero la mayoría de esos pastores que los invitan a ustedes a predicar y salen a predicar, lo cual es algo muy necesario, creo yo. Am, Sospecho que algunos de ellos aún tienen oh preguntas, ¿verdad? sí, sí. A veces realmente no me vuelven a invitar. Hermanos, permítanme presentar esta idea. Lo he dicho antes, pero quiero presentarlo otra vez. ¿Alguna vez ha habido un momento en la historia en el que podamos concluir que, como la escritura de Pablo se dio a través del Espíritu Santo, si ha comprendido la iglesia completamente o no la santificación de una manera correcta o no? Hemos dicho que han habido pedazos por aquí o por allá, pero jamás hemos visto un entendimiento correcto en cuanto a la santificación y la justificación, la santificación, ser apartado para con Dios y justificado, pero también esta santificación progresiva no ha sido algo que se ha entendido bien aún desde el principio en la iglesia primitiva. He estado yo viendo y mis estudios han sido más recientes con respecto a la historia del lugar, Sí. de la teología de reemplazo y tratando con diferentes estudios, pero estoy leyendo mucho de los escritos y estoy encontrando muy poco que se ha dicho de la santificación en cuanto a vivir para Dios. Y aún ven reglas y regulaciones y lo que se necesita hacer, pero muy poco se dijo de cómo hacerlo. Estás en lo correcto. Los cientos de libros que he leído, ninguna vez, en ningún momento leí una explicación de la santificación. Entonces, con ese entendimiento, depende de nosotros, especialmente entendiendo un poco de esto, ser pacientes con otros. Ellos están escuchando esto y así como el hermano Lorne estaba presentando, bueno, supongo que él no solamente escuchó una vez, sino que continuó escuchando y es lo que Claro, nosotros les animamos a hacer, seguir escuchando. No solo escuchar un mensaje, yo he tenido a gente que me ha dicho, han escuchado a cierta persona predicar un mensaje, ¿qué piensan de su doctrina? Primeramente, no he escuchado a cierta persona, sea, si digo que se requiere más de un mensaje para mí, accesar qué es lo que ellos están diciendo, no voy a leer uno, si tengo que, bueno, si quiero escuchar y entender qué es lo que están predicando, tengo que leer y escuchar más de lo que ellos han escrito y lo que han presentado. Y a veces tengo opiniones fuertes, pero como dijo Josh, si es una dirección completamente errónea, no debemos desearles eh, bendición o darle la bienvenida si no participamos de lo que ellos están presentando. Pero sigamos presentándoles el Evangelio, sigamos presentándoles la verdad. Porque si es un pastor y otros están escuchando y su iglesia en su congregación y ellos comienzan a entenderlo, eso va a ser evidencia para el pastor. Espera un momento, algo está pasando y la gente en mi congregación que está escuchando la cadena SBN, ellos experimentan algo que yo no y eso va a hacer que su curiosidad suba, si son honestos. Y cuando regresamos a la sí, historia, lo que yo he correcto. visto es que sí hay personas que han comprendido o personas que han entendido la manera correcta de vivir para Dios y lo han hecho hasta cierto punto. Pero en cuanto a lo que yo puedo ver, tal vez esté equivocado, pero en cuanto a lo que yo puedo ver históricamente, justo ahora mismo estamos viendo el empuje más grande del Espíritu Santo que ha llegado a existir para que todo esto pueda llegar al cuerpo de Cristo de una manera que la mayoría pudieran verlo y escucharlo y entenderlo, si ellos escuchan. Una de las cosas que me han impactado mucho, de acuerdo como yo he pasado por aquí con todos ustedes, es que si alguien ha aceptado a Cristo, entonces yo estoy en relación con ellos. Y una de las cosas que Jesús dijo, que fue tan importante, que por esto sabrán todos que sois mis discípulos, por su amor uno por otro. Si uno tiene un familiar que está fuera de la provisión y la gracia de Dios, tal vez son religiosos, ¿cómo se siente usted al respecto? ¿A qué extremo llevará o llegará usted para darles el conocimiento de la verdad? ¿Qué sacrificio hará usted para que esto, para que reciban el conocimiento de la
¿verdad? Creo que tenemos que considerarlo y lo vamos a hacer. Porque si hay una persona que ha aceptado a Cristo, ellos están en pacto con el mismo Señor que nosotros, así que se convierten en familiares. Usted puede escoger muchas cosas, pero no puede escoger a la familia. ¿Qué vamos a hacer con la familia que no conoce la verdad? ¿Qué vamos a hacer con un familiar que está desviado, que no entiende? ¿Qué vamos a hacer con esa persona? Con su hijo, con su hija. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Si nosotros hacemos acepción de personas, no estamos operando en la formación del carácter que la cruz puede proveer. No es cierto. No lo estamos haciendo. En vez de eso, nos hacemos separatistas, egoístas y orgullosos de nuestro conocimiento. Este mensaje debe producir el amor de Cristo para el cuerpo de Cristo. Por esto todos sabrán que son mis discípulos, por su amor unos por otros. Y el amor de Pablo se presentó de una manera, eh, porque él se rehusó en rechazar la verdad y también en longanimidad, paciencia a los del cuerpo que verdaderamente estaban en el cuerpo. Y si conocemos el mensaje de la cruz, esa va a ser nuestra actitud. Así que el amor no es una toleración incondicional al mal Para nada. comportamiento, es esperar en el Señor para que se mueva en sus corazones mientras Sí. predicamos el Evangelio. Tan paciente con otros como Cristo ha sido conmigo. Mm. Esa parece que es la senda correcta. Hago la distinción porque hoy en día se habla mucho del amor Entiendo y eso, sí. muchas veces tiene que ver aún el amor Sí, pero yo incondicional. no arrojo esa gracia porque se malusa por el amor, porque no tampoco. Exacto. Lo mismo con la prosperidad. Exactamente, así es. Bueno, se nos terminó el tiempo y creo que hemos presentado grandes verdades que eran necesarias y bueno, espero que el Espíritu Santo las use para, para nuestra intención de honestamente saber lo que el Señor quiere. Les amamos, quiero que lo sepan. No se pierdan una programación esta semana y una vez más, gracias por la ayuda con las Biblias. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.